Hola, una amiga me pidió un ALF y yo le dije: ¡No hay problema! Y acá comienza el proceso. Esta vez me avivé y armé algo en Photoshop y lo imprimí, y a partir de ahí ya me queda mucho más sencillo comenzar a armar el esqueleto, que es lo que estaba haciendo en este momento. Lo principal es armar el esqueleto, después como siempre papel aluminio, un poco de cinta de enmascarar y asegurarme de que eso quedará pronto. Y comencé primero por la cabeza por separado, a partir de formas geométricas. Siempre las formas geométricas ayudan, y empezar a suavizar cada contorno para que se vaya apareciendo. Ahí un poquito se iba apareciendo el ALF que yo quería lograr. Ahí va la parte de los ojos, con mucho cuidado ir poniendo, ir suavizando las formas y de a poco ir generando esa cara característica. Todo lo que es simétrico es lo peor. Las orejas costaron bastante para que se parecieran. Ya pegadas a la cabeza me estaba gustando cómo estaba quedando. Lo característico de Alf es su propia cara. Si eso no está bien, nada quedaba bien. Y la parte más divertida, que fue agregarle ese pelo, que me divirtió muchísimo, esas pequeñas capas que hice para simular el pelo. Y el jopo característico de Alf, que es que sin eso el personaje no es nada. Y acá yo ya estaba contento porque podía visualizar al personaje. Luego continué con el cuerpo, en donde hice masa aplanada, y me di cuenta que parte de la cámara me quedó fuera del cuadro. Pero de bruto a bruto, yo te voy a decir quién es el campeón. Así que bueno, algunas partes del proceso se perdieron fuera de plano. Cada tanto voy presentando la cabeza que ya realicé en el cuerpo para ver que el cuerpo vaya quedando aproximadamente proporcional con la cabeza. Eso es siempre importante cuando la cabeza la tenemos por separado. Ahora es tiempo de ir presentando los pies, poniendo en la base y cortando aproximadamente para ubicarlo en la planta de lo que serían los pies, para que después el apoyo sea lo más firme y plano posible. Y probar todo el tiempo la estabilidad del personaje y ver si se necesita más masa en la base, hacia el talón o hacia la punta del pie. Ahí volvimos a presentar el personaje, cómo va quedando. Ahí ya le agregué un poquito de textura en lo que es la pierna para ver cómo puedo ir resolviendo el tema de los pelos. Y ahí ya tenemos todo como desarmado para empezar a hacer textura y después empezar a hacerle las manos por separado. Ante el detalle de los dedos, que serían del pie, con una bolita de masa poniendo en cada lugar, y me aseguraba de agregarle un poco del pegamento que usa o que se utiliza con la masa, para, por las dudas, asegurarme que eso después no se despegue, porque eso en el horno lo termina de fijar. Ahí, cuando estaba a punto de hacerle textura, me di cuenta que le faltaba un poco de volumen en lo que sería la barriga. Entonces agrego una porción de masa importante y a partir de ahí comienzo a hacer la textura y agregar. Siempre hay que rectificar, mirarlo de frente, de costado, de abajo, de arriba, a ver si tiene el suficiente volumen. Y ahí comienza toda la etapa con una herramienta que no era la ideal, pero me estaba funcionando al principio para poder lograr ese efecto de pelos. Y con esta herramienta, que es básicamente un pincel de goma, ayudamos a suavizar un poco las imperfecciones y a alisar, entre comillas, un poquito esas canaletas o canales que estamos haciendo para simular el pelo. La verdad que es una herramienta muy útil y de a poco va apareciendo la textura que uno quiere lograr. Y acá comienza el proceso de hacer las manos. Como siempre es todo un desafío cuando tenés cosas que tienen simetría.
Así que básicamente cortar los dedos. Por suerte Alf, vamos arriba, tiene solo 3 dedos. Y cada tanto también irla probando en tu escultura, ir probando siempre el tamaño de la escultura. Ahí estaba haciendo algunas poses de yo quería que el personaje sostuviera algo y por lo tanto irle dando un poco el efecto de que estaba sosteniendo un objeto y no que la mano quedara como muerta ahí. Eso me iba a quedar todo tapado, pero igual le quise hacer como las almohadillas de la palma de la mano para que, aunque iban a estar tapadas, me gusta que la figura, entre comillas, esté como completa. Me da como otra sensación de realismo. Con el pincel de goma voy suavizando algunas uniones, voy ubicando ahí ya en el personaje, en el brazo, definitivamente, y con otra herramienta esa que me encanta, voy armando, digamos, pegando lo que es la mano a el brazo y de a poco ir agregando detalles. Ahora, por ejemplo, estoy ahí haciéndole como esa especie de muñequera para unificar mejor y darle unidad a la mano con el brazo y que no quedara como la parte de un muñeco articulado. Y acá ya tengo el objeto pegado a la mano. Acá simplemente lo que estoy haciendo es sacando un poco de excedente de el pegamento, que le puse pegamento por las dudas. Y ahí ya estaría pronto para empezar a unir la cabeza al cuerpo. Y ahí ya viene la etapa entonces de ubicar la cabeza con mucho cuidado, que no se aplaste todo lo que uno ya hizo y empezar a ubicarla en el lugar, ir un poco de repasado en algunos detalles e ir fusionando la cabeza al tronco. Acá ya estamos en la etapa final de retocar, de suavizar o de dar los últimos toques al pelaje del Alf, que lo peor de este personaje es que cada cosa que tocamos sentimos que la aplastamos o eliminamos la textura que hicimos originalmente. Y ya está casi pronta para ir al horno. Acá comienza nuestra etapa de pintado, que es una etapa que me divierte mucho. Ya pasó el estrés de hacer toda la estructura y ahora viene esta etapa que me encanta. En este tipo de personajes siempre el desafío está en dar un poco con el color del pelaje o el color que ese personaje tenga. En el caso de Alf es alguien que es como de otra época, entonces todo lo que tenemos es a base de capturas o de algunas fotos y vemos que siempre los tonos de su piel cambian todo el tiempo. Sabemos que es una especie de marrón con naranja, con unos toques de amarillo con brillos y a partir de ahí suerte en pila. Y es empezar a trabajar con colores y sentir que uno está logrando que el personaje tiene esa tonalidad y que no te está yendo para otro lado. Luego viene la etapa desafiante, que es empezar a agregarle esos detalles, esas pequeñas sombras, esos pequeños brillos. Y cuando trabajamos con un color oscuro es el cuidado absoluto, el pincel exacto para no manchar lo que anteriormente habíamos logrado. Y acá viene un proceso muy divertido, que es buscar un tono bastante más oscuro de lo que el personaje es, pasarlo de forma bastante aguada y luego con un paño, un trapo o una servilleta sacar el excedente. Y ahí generamos profundidad y sombra en esas grietas que simulan el pelo. Es algo muy efectivo y que es muy divertido de hacer. Y ahora vienen los detalles de, por ejemplo, ojos, brillos y pequeñas sutilezas que hacen que el personaje adquiera sentido. Para los últimos detalles, unos toques de brillo o de reflejos que se da con un pincel relativamente en seco con un tono bastante más claro de lo que el personaje es y con eso le vamos dando los últimos retoques finales para tener un poco más de profundidad a su vez en el pelaje.
Y acá tenemos este maravilloso personaje que a los más grandes nos trae muchísima nostalgia, y más al ver que se parecía a un Alf y no a un perro rabioso o una mezcla de oso hormiguero. ¿Existe una cruz entre un canguro y un oso hormiguero? Bueno, espero que te haya gustado. A mí me encantó hacer este maravilloso personaje de nuestra infancia. Gracias, Romina, por pedírmelo. Y espero que a vos también te haya gustado. Y como él dice, ¡no hay problema! le das un like enorme, te suscribís, le das a la campanita porque si no, no te enterás de nada. Y nos seguís en redes sociales, en Instagram, Darío Realán. Y en breve vamos a tener el catálogo de Real Clay también en Instagram para poder mirar un poco lo que hago y compartir y hacer un regalo personalizado a alguien, contactarte conmigo y poder hacer una esculturilla maravillosa como esta, o algo más chiquito tipo llavero, pin o lo que quieras. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!